Muchachos, en la sesión de hoy día vamos a estar revisando algo que siempre es peligroso en los cursos universitarios cuando nos topamos con alguna materia que ya hayamos visto en el colegio. ¿Ya? Pues, hay un riesgo ahí latente de que el que se lo aprendió muy bien y le fue muy bien, eh, como que se confíe. ¿Ya? Así que yo trato de avisar al tiro que si bien esta materia la vieron en el colegio, no se confíen tanto quien lo haya aprendido bien. Aquí lo vamos a ver como a nivel universitario, lo que siempre radica una dificultad adicional. Y los que no lo aprendieron bien, bueno, es una segunda oportunidad como para revisar esto y si hay dudas, pregunten, no hay ningún problema, por más básica que parezca la pregunta, acá la verdad es que vamos a partir desde cero. Así que pueden preguntar todo lo que quieran. Ya, la sesión de hoy día entonces, después de ese preámbulo medio amenazante, la sesión de hoy día tiene que ver con potencias, raíces, productos notables. Esa es como materia, ¿ya? Entonces, les cuento al tiro que el objetivo fundamental es como meternos en raíces, ¿ya? La mecánica de los ejercicios de raíces tienen dentro de ella el tema de potencia, por eso que necesitamos repasarlo, ¿ya? Pero en general, la gran disyuntiva va a estar en las raíces. Y productos notables, vamos a pasar por los más emblemáticos y de ahí nos vamos a manejar con eso. Y si aparece otro, lo vamos a ver de manera particular. Ujú. Con respecto a las potencias, ¿ya? Bueno, hay una definición de potencia, la más básica de todas, que tiene que ver cuando el exponente sea un número natural. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa para nosotros un a elevado a n? Bueno, significa multiplicar el a n veces. ¿Ya? Esa misma comprensión se pierde después porque ampliamos el conjunto donde podemos elegir el exponente y después el exponente es negativo y después el exponente es fracción. Entonces esto de n veces se va perdiendo, ¿ya? Pero empezamos a hacer a- ¿cómo se dice? A definir nuevos significados después de las potencias. Ujú. Ahora, con esta definición con n natural, con el exponente natural, tenemos inmediatamente ciertas propiedades que uno eh, puede repasar, ya que son súper importantes. Nos van a estar persiguiendo después estas propiedades tanto para raíces como para logaritmos, que es otra materia que viene mucho después. No sé si tan después, de repente cerca. La primera de ellas es que si yo multiplico potencias se le dice a todo el elemento, tanto la base como el exponente. Cuando están juntos, ahí yo hablo de potencia. Si uno multiplica entonces potencias con bases iguales, en este caso el A, pero exponentes distintos, entonces yo puedo sumar los exponentes. ¿Ya? Eso también se amplía para cuando yo divido potencia. Si yo divido potencia, en ese caso se restarían los exponentes. ¿Ya? Por eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa si tengo ahora multiplicación de potencias, pero tengo igual exponente? En este caso, la potencia, uno puede decir que se porta bien con el producto. Aquí estamos pensando en que las potencias están separadas con el mismo exponente, pero también las puedo juntar. Ya me puedo dejarlo como a por b, todo eso elevado a n. ¿Ya? Y viceversa. Si me topo con alguna potencia en que las bases están juntas multiplicándose, entonces el exponente se puede repartir. ¿Ya? También se va a ampliar esto para cuando es división. En vez de multiplicación tengo división, funciona exactamente igual. Em, Además, si tengo una potencia la cual vuelvo a elevar a algún exponente, entonces estos exponentes se multiplican. Ya lo puedo resumir en una sola potencia donde tengo la misma base, pero ahora el exponente común es la multiplicación de los dos anteriores. Eso tengo, entonces hay otra propiedad que es bien importante. Además, si tengo un número que es distinto de cero como base, entonces cuando yo aplico una exponente sobre esa base, me va a dar siempre un número distinto de cero. ¿Ya? Otra forma de leer esta propiedad es que el único número que
al cual yo le aplico un exponente y formo una potencia, y esa potencia me da 0, el único que cumple eso es que la base sea 0. Ya no hay otra chance. Ya, si la base es distinta de 0, jamás me va a dar 0. ¿Ok? Y después tenemos la otra propiedad, que es que el 1 es el único número al cual yo le aplico un exponente, formo una potencia y me da siempre 1. ¿Ya? Y eso es porque, claro, 1 por 1 por 1 por 1 siempre me da 1. ¿Ok? Estas mismas propiedades que aquí están descritas como para n y m números naturales, en realidad se van a extender cuando n y m sean cualquier tipo de número, ¿ya? Tanto natural como racional, que son los casos que nos van a interesar a nosotros. Como dato freak nomás, también se puede elevar a un irracional, ¿ok? Pero eso no va a ser parte de los contenidos de este curso, ya no nos van a, rara vez, a menos que se pueda simplificar con alguna propiedad, nos van a interesar elevar a números irracionales, por ejemplo. ¿Ya? Eso se puede hacer, pero súper limitado con lo que tenemos nosotros. Y entonces podemos ampliar este espectro de propiedades una vez que uno define lo siguiente. ¿Qué pasa si nuestro n, ahora yo le adjunto un negativo? O sea, estamos pasando de números naturales, lo estamos ampliando a números enteros. El significado de tener un negativo en el exponente es eh, a la base convertirla en su recíproco, en su inverso multiplicativo. ¿Ya? En términos muy simples, yo tomo la base y la invierto. Entonces, si tenía, por ejemplo, acá hay un ejemplo muy básico, si tengo, por ejemplo, el 2 elevado a menos 3, entonces ese menos en el exponente da vuelta el 2, lo convierte en el recíproco. Entonces, en un medio. ¿Ya? Y como el un medio va a quedar elevado a 3, entonces arriba me va a dar 1 y abajo me va a dar 2 elevado a 3. ¿Ya? Ahí ya al tiro estoy ocupando una de las propiedades que está escrita acá abajo. ¿Ya? ¿Qué pasa en la segunda propiedad? ¿Qué pasa si estoy elevando una fracción a una potencia? Entonces la potencia se reparte. ¿Ya? Aquí lo podemos entender así inmediatamente. ¿Ya? Es el 2 el que yo invierto y lo convierto en un medio, y el un medio es el que yo elevo a 3. Entonces, ocupando esa propiedad, 1 queda elevado a 3 y es 1, y abajo 2 queda elevado a 3 y es 8. ¿Ya? Yo creo que esa es la versión, es la forma más simple de entenderlo. ¿Ya? Elevar a un negativo, el negativo provoca dar vuelta a la base. ¿Ya? Y después me preocupo de elevar como siempre. De la misma forma que antes teníamos que multiplicación de igual base se suman los exponentes, ahora división de igual base se restan los exponentes. El m de abajo es el que pasa a ser negativo. Y con esta misma idea uno lo podría demostrar usando multiplicaciones y divisiones. Voy a tener que cualquier número elevado a 0 me da 1. ¿Ya? Y ojo acá, dice para cualquier a distinto de 0. Y esto es un aviso desde ya. Tenemos un problema cuando la base sea 0. ¿Ya? Y yo quisiera elevar 0 elevado a 0. ¿Ya? Por un lado, como la base es 0, me debería dar 0. Pero por otro lado, cuando el exponente es 0, el resultado me debería dar 1. ¿Ya? Entonces, por eso la expresión 0 elevado a 0 es indefinida. No existe para nosotros. ¿Ya? Vamos a poder elevar a 0 todos aquellos números que sean distintos de 0. ¿Ya? El 0 elevado a 0, en matemáticas en general decimos que no existe. Ya no es indefinido. Si usted lo mete a la calculadora, le va a arrojar error. ¿Ok? Y eso, y ahí están las propiedades de las potencias. En general, hasta ahí vamos súper bien con las potencias. Cuando uno aprende esto por ahí por séptimo básico o octavo básico, por ahí vamos bien. Hasta ese momento todo va muy bien. Se enreda bastante cuando metemos ahora en los exponentes algún racional, ¿ya? O sea, fracciones. Y cuando metemos fracciones, van a aparecer las raíces. ¿Ya? Entonces acá lo vamos a hacer de otra forma. Vamos a primero definir todo con raíces y después lo vamos a traducir a potencia. Tenemos dos números reales, A y B,
vamos a definir B como la raíz enésima de A, ¿ya? Es una raíz de cualquier índice, de índice n, si es que B a la n es A. O sea, B sería la raíz enésima de A, que es lo que está escrito aquí, siempre y cuando B es un número que elevado a n me dé A. ¿Ok? No entendí, profe. Dígame. No entendí. Lo puedo anotar con un ejemplo en el pizarrón. Déjame, dame 2 segundos. Acabo de ver que no está el lápiz. Acá está. Lo voy a ver con un ejemplo en el pizarrón al tiro. Vamos a compartir acá. Ya, ahí deberíamos estar viendo el pizarrón. Cuando a mí me dicen que un número es raíz cúbica de 8, por ejemplo, si tengo un número que es raíz cúbica de 8, la definición me dice, ¿cuál es la raíz cúbica de 8? Tiene que ser un número que elevado a 3 me dé 8. Eso es lo que me están diciendo. Entonces, ¿quién vendría a ser? Esa es la definición. De hecho, eso es lo que aparece en el PDF recién. Cuando yo sé que un número es la raíz cúbica de 8, porque cuando lo elevo al cubo, me tiene que dar el de adentro, me tiene que dar 8. ¿Ok? En este caso se puede encontrar el número. Yo puedo decir que el b entonces es 2, ¿ya? Porque 2 por 2 por 2 me da 8. Pero no siempre da exacto. ¿Cierto? ¿Alguien me decía algo acá en el chat? ¿Por qué no aparece la barrita? Ahí sí. Eso, claro, esos 2. Pero no siempre da exacto. Por ejemplo, si a mí me dicen, ya, ¿quién es b? Es la raíz quinta de 2. ¿Ok? ¿A quién es b? Es un número que elevado aquí a 5 me da 2. ¿Cuál es ese número? Ni idea, ya no da exacto. Entonces ahí, claro, uno dice nomás que el b es la raíz quinta de 2 y no se puede calcular nomás. Ya no hay ningún número que yo conozca entero que elevado a 5 me dé 2. ¿Ya? De hecho, si usted lo mete a la calculadora, le va a dar un 1, bla, 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 y con infinitos números decimales. ¿Ya? Pero para nosotros nos va a interesar escribirlo como raíz quinta de 2, ¿no? ¿Ya? Pero ¿cuál es el significado? Que elevarlo a 5 me tiene que dar 2. ¿Ya? Eso es lo que aparece acá en la diapo, que esto es lo que aparece acá. Aparece la definición. Uy, no pude volver. Ahora sí. Aparece la definición. ¿Ya? Es un número que al elevarlo a n me da el número que está dentro de la raíz. ¿Ok? Entonces, el n, cuando uno calcula estas raíces, se le dice índice de la raíz. ¿Ya? Antes a las potencias, ese numerito le decíamos exponente, en este caso se le dice índice. Y el número que está dentro de la raíz se le dice cantidad subradical. El subradical, en general, le decimos. ¿Ya? Entonces, la misma traducción que teníamos antes. Raíz cúbica de 8 es el 2, porque al elevarlo a 3 me da 8. Y la raíz quinta de 243 me resulta 3, porque al elevar el 3, elevarlo a 5, me da 243, el número subradical, ¿ya? Que estaba dentro de la raíz. ¿Okay? Una anotación especial es que cuando hacemos raíz cuadrada, raíz de índice 2, generalmente no lo anotamos, ya no ponemos el 2 y la dejamos así desnuda, ya sin el 2. Aileen, tú tienes una pregunta. Sí, no entendí el ejemplo del que está 243, ese no lo entendí. Perfecto. ¿Por qué nosotros podemos decir que el raíz quinta del 243 te da como resultado 3? Porque le aplico el mismo test, la misma definición que está arriba. Para que el resultado sea 3, yo tengo que elevarlo a 5 y me tiene que dar el número que está dentro de la raíz. Entonces yo hago 3 por 3 por 3 por 3, 5 veces. ¿Ya? 3 por 3, 9, ahí llevo 2, por 3, 27, por 3, 81, y lo multiplico una última vez por 3 y me da 243. Entonces, Ah, ya, ahora efectivamente, entendí. eso, efectivamente el 3 elevado a 5, que es el índice de la raíz, te tiene que dar el número de adentro, que es Ya. 243.
Ujú. Gracias. De nada. Y, y esta notación, ya cuando hacemos raíz cuadrada con el índice 2, no lo anotamos, ya lo dejamos así nomás, esta como V larga que se forma como símbolo de raíz. ¿Ya? Así que en este ejemplo, raíz de 9 es 3. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado me da 9. ¿Ya? 3 por 3, 9. Ujú. Y acá también entonces la raíz tiene sus propias propiedades. ¿Ya? Pero antes de pasar a a las propiedades de la raíz, una traducción que es la más, que aquí no sale, claro, que es la más importante y que nos va a permitir entonces conectar los dos contenidos. ¿Ya? Súper importante, llamémoslo así como propiedad cero, muy importante, es que cuando yo tengo la raíz enésima de un número, ese se puede traducir como elevar el número a un exponente en fracción. ¿Ya? O sea, la raíz también tiene un significado como potencia, solamente que la raíz es como el denominador. ¿Ok? Entonces tiene una consecuencia adicional. Si usted tiene la raíz enésima de un número que está elevado a un exponente, entonces el exponente es el numerador y la raíz es el denominador. ¿Ya? El exponente es como el número nomás, como haber elevado el a m y después haberle aplicado el 1 partido en n. Entonces, como la propiedad de exponentes me dice que aquí se multiplican el m con el 1 partido en n, entonces me queda como está acá arriba. ¿Ya? De hecho, si quiero ser más ordenado, como para que lo entiendan mejor, debería escribirlo así. Ah, perdón. Debería escribirlo así. Ahí. ¿Ya? Por un lado, claro, la raíz enésima se convierte en el 1 partido en n, y la propiedad de multiplicar los exponentes, m por 1 partido en n, me da m partido en n. ¿Ya? Entonces, puedo saltarme de aquí para acá al tiro, ¿ok? En un ejercicio cualquiera. ¿Ya? Todo lo que es índice es denominador y todo lo que es exponente es numerador. ¿Ya? Y también funciona incluso si es que la raíz está por dentro y el exponente está por fuera. Funciona exactamente igual. ¿Ok? Así que esta traducción que es fundamental, esta que está aquí, al final me provoca todo esto que está acá, ¿ya? Que es súper, súper importante. ¿Ya? Entonces, todo lo que tenía la potencia, al final lo hereda la raíz, porque la raíz también es una potencia que está implícita ahí. Por ende, todas las propiedades que yo voy a mostrar a continuación se deducen de las de potencia. ¿Ya? Esta observación de arriba me la voy a saltar un poquito, nos vamos a concentrar en las propiedades que están acá y después voy a comentar algo de la observación que está arriba. En el teorema que está aquí, en las propiedades que aparecen acá, si antes teníamos que la potencia respetaba el producto, se podía separar en los productos, entonces la raíz también. ¿Ya? Raíz enésima de AD lo puedo separar en raíz enésima de uno y raíz enésima del otro. ¿Ya? Porque al final es lo mismo que la potencia. Lo mismo pasa con la división. Si yo quiero hacer raíz enésima de una división, puedo hacer raíz enésima arriba, raíz enésima abajo, porque es lo mismo que la potencia. Funciona igual. ¿Ya? También esto ya se lo expliqué en el pizarrón. Ahí está cómo se combina la raíz con la potencia. ¿Ya? Puede que estén aplicado primero la raíz y después el exponente, o bien al revés, primero el exponente y después la raíz, y da lo mismo, significa exactamente lo mismo. Y si cualquiera de las dos raíces está bien definida, que eso lo vamos a ver acá en la observación, entonces yo puedo tener raíces sucesivas. ¿Ya? ¿Qué pasa si tengo una raíz encima de la otra? Entonces se multiplican los índices. ¿Ya? Funciona exactamente igual
que si tengo dos exponentes sucesivos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es lo mismo. La raíz enésima también se puede escribir como un exponente. ¿Ya? Así que al final estas dos materias van amarradas. ¿Ya? Van una amarrada a la otra. Uno en general, posiblemente uno en el colegio no se da cuenta porque a uno le enseñan potencia como en, no sé, séptimo, octavo básico, y a uno le enseñan raíces como en primero, segundo medio. Entonces uno no logra ver siempre la conexión entre ambas. ¿Ya? Y eso es lo que estamos haciendo acá. Y lo estamos conectando. La observación que está arriba hace referencia a tener cuidado cuando el índice sea par o impar. ¿Ya? Si el índice es qué raro como está escrito. Si el índice es impar, me va a dar lo mismo el número que esté adentro. Ya puede que sea un número natural, un número positivo, lo que sea. ¿Ya? Me va a dar lo mismo lo que está adentro. Pero si el índice es par, hay que tener cuidado, porque no siempre va a estar bien definida esta raíz. ¿Ya? Si adentro hay un negativo, entonces yo no puedo calcular esa raíz. Se lo voy a mostrar con un ejemplo. Voy a volver al pizarrón. Se lo voy a mostrar con el siguiente ejemplo. Si yo quiero hacer raíz, pongamos cuadrada, de un 4, no tengo ningún problema. Yo sé que eso me da 2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el 2 al cuadrado, ese cuadrado es el índice, ¿sí? El 2 al cuadrado me da el número de adentro. ¿Ok? Pero si yo quiero hacer raíz cuadrada de menos 4, ¿sí? Ese tipo no me da ningún número real. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no puedo encontrar ningún número real que al elevarlo al cuadrado me dé menos 4. Jamás va a pasar eso porque al elevar al cuadrado esto siempre me va a dar positivo, ¿ya? Y no me puede dar menos 4. ¿Ok? Entonces, acá hay un problema cuando el índice acá era 2, pero en realidad el problema es el mismo si es que el índice es par. ¿Ya? Yo puedo calcular raíz cuarta de 16, ¿ya? Ese tipo me va a dar 2. ¿Por qué? Porque 2 a la cuarta es 16. ¿Ok? Eso, ahí no tengo ningún problema. Pero cuando haga raíz cuarta de menos 16, ahí perdí. ¿Ya? Porque no hay ningún número. El otro había que descartarlo. No hay ningún número que elevado a 4 me dé negativo. ¿Ya? En general, eso hay que tener harto ojo. No voy a encontrar ningún número real que elevarlo a la cuarta me dé 16. ¿Por qué? Porque al final son dos cuadrados nomás. ¿Ya? Elevar a la cuarta es lo mismo que elevar al cuadrado 2 veces. ¿Sí? Así que siempre me tiene que dar positivo. ¿Ok? En el caso de las raíces de índice impar, no hay problema. ¿Ya? Por ejemplo, si yo hago raíz cúbica de menos 8, ¿sí? Yo sé que ese número me da negativo, me da menos 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al elevar el menos 2 al cubo, ¿sí? Yo tengo que hacer menos 2 por menos 2 por menos 2. ¿Sí? Y cuando multiplico esos tres tipos, el signo me da negativo. ¿Ok? Y me da menos 8. ¿Ya? 2 por 2, 8. ¿Ok? Entonces, aquí sí se puede. Si yo tengo en general una raíz enésima donde el n es impar de algún negativo, ¿sí? Entonces el resultado me va a dar negativo. ¿Ya? Aquí aparece menos el resultado. No va a dar ningún problema, ¿ya? Cuando sea de índice impar. Si es de índice par, ahí tengo problemas con los negativos. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Valentina, pregunte. Profe, entonces no vamos a trabajar con imaginarios para No, sacar las raíces, ya, no, las para raíces nada. Lo que negativas. pasa es que este curso lo que busca es que sea una introducción a números reales en general. Es como una introducción, una preparación para los cursos de cálculo. Y todo lo que Ok, se hace en cálculo es con número real. Así que no te entonces no, sirve. eso de las raíces con índice positivo, no, con índice par, perdón, no va a ir porque al final sería resolver imaginarios.
Claro, todos los que sean Solo, de solo raíz, está exponiendo como el problema. claro, Ah, ok. eso hay que tener tranquilidad, por lo menos en este curso, en la primera, eh, todo lo que se hace acá va a ser con números reales, ¿ya? Puede que en alguna unidad de algún otro curso tenga un pedacito de complejos, ¿ya? Como en una unidad, pero no es lo fundamental del curso, ¿ya? Pero eso, ¿ya? No. Por ahora, es todo real, todo real. Ya, esa era la observación que teníamos. Entonces, volvamos acá. En resumen, entonces, tenemos muchas propiedades de raíces que están amarradas a las de potencia. Hay que tener ojo con los signos. Siempre los signos nos persiguen cuando aprendemos este tipo de propiedades. Ujú. Vamos a ver un ejemplo al tiro, porque tiene que ver con... Vamos a ver, deberíamos ver factorización, pero vamos a quedarnos con raíces un rato para ver algunos ejemplos. Ya, entonces, en raíces uno tiene dos estilos de ejercicio. Hay ejercicios donde yo puedo calcular la raíz esperando que me dé un número exacto, ¿ya? Como deshacerme de la raíz. Y hay otros ejercicios donde uno busca reducir la expresión, ¿no? Como que la expresión me quede lo más simple posible. ¿Ok? Estos primeros que están acá, nosotros vamos a poder calcular la raíz. Eso nos va a pasar. Entonces, por ejemplo, en el primero, en el raíz de 4, bueno, ando buscando un número que al cuadrado, porque ese es el índice de la raíz, que al cuadrado me dé 4. Eso es 2. ¿Ya? Y voy a ir anotando acá porque, o mejor aquí, un sí solo sí, ya que tenemos las herramientas de lógica, porque 2 elevado a 2 me da 4. Perfecto, no hay mucha discusión. En el raíz cúbica de 27, ese nos da 3, porque 3 al cubo, al índice, me da 27. Ya es 3 por 3 por 3, me da 27. ¿Ok? Aquí voy a meter uno entre medio, voy a meter uno de Yapa. Hay que tener ojo en general con las potencias de 2. Yo creo que en esta parte de la materia uno debe dominar muy bien cualquier potencia de 2 o por lo menos hasta 10, ¿ya? O cualquier potencia de 3, por lo menos hasta 6, ¿ya? Porque generalmente aparecen estos números, estas distintas potencias, hasta 10 y hasta 6, repetidamente, ¿ya? Por ejemplo, un buen cálculo sería, no sé, raíz sexta de 64, ¿ya? O sea, ando buscando un número que elevado a 6 me dé 64. ¿Y cómo se me ocurre? Porque el 64 es... eh, acá me lo contestan, sí, está súper bien. ¿Cómo se me ocurre? Porque el 64 es una potencia de 2. ¿Ya? El 64 lo puedo escribir como 2 a la 6. Entonces, en vez de que a mí se me ocurra el número, yo miro el 64, lo escribo como 2 a la 6, escribo esto como potencia, el numerador sería 6, el denominador también sería 6, y el resultado es 2. ¿Ok? Entonces, saberme las potencias del 2 y del 3 es súper útil en general. Lo mismo si hago, no sé, la raíz quinta que estaba escrita hace un rato, de 2,43. ¿Ya? O la raíz sexta de 7,29. ¿Ok? 7,29 es 3 a la 6. Entonces con la raíz me queda 3 a las 6 sextos. Y ahí eso da 3. ¿Ok? Es sano. No sé si conocen, hay un juego, una aplicación de celular. Hay un juego que se llama 2048. ¿Ya? Ese juego es súper útil para jugar con las potencias de 2. ¿Ya? Si uno juega, estoy haciéndole promoción a una app. eh, si uno juega ese juego, uno se aprende las potencias del 2. ¿Ya? Eh, es súper útil. Ya, pero no todos los ejercicios son así. Ya, no todos los ejercicios son calcular raíces directas. También me puedo topar con raíces medias rebuscadas. ¿Ya? Como
por ejemplo en el E, tengo esta raíz de 5 18avos más 5 doceavos. Aquí una tentación, que los profes se burlan de esta situación porque le dicen el sueño del estudiante, es que la raíz se separe en la suma, ¿ya? Como para poder calcular raíces más chiquititas. El problema es que eso no es verdad, ¿ya? No puedo hacer raíces, separar la raíz en la suma, porque en la potencia tampoco puedo, ¿ya? Lo que se puede hacer con potencia y con raíces es con multiplicación o división, pero no con suma o resta. ¿Ya? Entonces aquí estoy obligado a sumar primero lo que está dentro. Aquí debería encontrar denominador común entre el 18 y el 12. Un número lo suficientemente grande que contenga los dos es el 36. ¿Ya? El 36 es múltiplo del 18 y del 12. No tengo para qué encontrar el mínimo. Podría haber encontrado, no sé, el 72 y también me sirve, ¿ya? Pero el 36 es múltiplo de ambos. 18 por cuánto me da 36? Por 2. Así que amplifico la primera fracción por 2. Y 12 por cuánto me da 36? Por 3. Así que amplifico la otra fracción por 3. ¿Ya? ¿Qué me queda arriba? 5 por 2, que es 10. Y 5 por 3, que es 15. Entonces al final lo que estoy calculando en realidad es la raíz del 25 partido en 36. Y ahí sí puedo aplicar una propiedad de raíces, que se separa súper bien en la división, ¿ya? Raíz de 25, raíz de 36, ¿ya? Un número que al cuadrado me dé 25 es 5, y que al cuadrado me dé 36 es 6. Y ahí se acabó. Claro, da 5 sextos, súper. Me lo estaban avisando en el chat. ¿Ok? Ese es otro tipo de ejercicio. Y antes de hacer el último, que está en esta lista, el último pide una multiplicación. Una multiplicación entre el 5 raíz de 2 más 7 por el 5 raíz de 2 menos 7. Entonces, acá para resolver un ejercicio así necesitamos más herramientas. ¿Ya? Entonces, nos devolvemos a el PDF y vemos algunas herramientas que tienen que ver con productos notables. ¿Ok? Productos notables. ¿Cuáles nos van a interesar a nosotros? Están los que tienen que ver con binomios, ¿ya? Que van a ser el cuadrado de binomio y el cubo de binomio, que son primero, segundo y cuarto, quinto, que están acá, que tienen este desarrollo que es maldito, que uno lo sufrió en el colegio seguramente, que tiene esta expresión. Voy a tratar de simplificarles un poco la comprensión de ese cuadrado de binomio y del cubo de binomio. Vamos a ir al pizarrón otra vez. Cuando uno ve el cuadrado de binomio, da lo mismo con qué letras lo escriba, y da lo mismo si es más o menos. Y uno ve vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo por orden. Voy a enseñarles una técnica que es útil. Puede que la hayan visto o puede que no. Yo voy a enlistar lo siguiente. Eso, y por último este. ¿Ya? Lo que pasa es que solamente sabiendo potencias, uno ya sabe hacer un par de binomios elevados a una potencia, solamente que uno lo encuentra muy fácil. Si yo tengo un binomio con más o con menos elevado a 0, el resultado de eso sí o sí da 1. ¿Ya? No tengo otra chance. Si ese binomio lo elevo a 1, ya, sí o sí, vamos a pensarlo con suma primero para no enredarlo tanto. Después nos vamos a meter con el menos. Si yo lo elevo a 1, bueno, cualquier cosa elevado a 1, cualquier base elevado a 1 es la misma base. Así que me queda A más B. ¿Ok? Y cuando me empiezan a enseñar los cuadrados y cubos de eso, claro, va a aparecer algo que se llama triángulo de Pascal. Y yo los desarrollo. Esto me quedará cuadrado, después aquí un 2AB y acá un B cuadrado, ya que se están sumando.
Y en el caso del cubo, cuando uno le presentan esto por primera vez, tengo el a cubo, un 3a cuadrado b, un 3ab cuadrado y un b cubo. ¿Ya? Entonces, lo que aventura acá su compañero en el chat es que yo puedo visualizar los números que están adelante de las letras. A ese tipo de números uno los llama el coeficiente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la primera fila, el coeficiente es un 1. No hay nadie más. ¿Ya? En la segunda fila, adelante del A no hay nadie. Entonces, como que escondido, ahí hay un 1. En el B también, escondido tiene un 1. En la tercera fila, tengo delante del A cuadrado también un 1. Delante del AB tengo un 2. Y delante del B cuadrado tengo un 1. ¿Sí? Y en la última fila, en el A más B cubo, tengo delante del A un 1, delante del siguiente término un 3, en el siguiente otro 3, y delante del B cubo otro 1. ¿Ya? Entonces, si uno aísla solamente los coeficientes, se forma esta figura, como un triángulo con puros numeritos. Se forma esa figura. ¿Ya? Esa figura se le dice triángulo de Pascal. Y la idea es construir el primer triángulo de puros unos, ¿ya? Y después se van sumando. Entonces yo sumo el 1 con el 1 y me da el 2. Y relleno con unos a los costados. ¿Ya? Entonces después en la siguiente, yo sumo el 1 con el 2 y me da un 3. Yo sumo el 2 con el 1, me da otro 3. Y para completar el triángulo, relleno con los unos que están a los costados. Entonces yo podría seguir el proceso. Yo puedo sumar el 1 con el 3 con el 3 y el 3 con el 1. Me va a dar 4, 6, 4. Y relleno con unos. ¿Ya? Y sigo construyendo el triángulo. ¿Ya? A ese triángulo se le dice triángulo de Pascal. Jailin, ¿tú tienes una duda? ¿Y cómo sabemos cuándo termina si es como Perfecto, infinito el triángulo? Pues siempre toda va a la dar eso. razón, toda la razón. El triángulo de Pascal es infinito, ¿ya? Yo puedo seguir encontrando numeritos para siempre. La, la gracia, en realidad, es que el triángulo de Pascal me da todos los coeficientes de cualquier binomio. Por ejemplo, si yo quisiera esto a las 7, que no lo vamos a necesitar en el curso, se lo aviso al tiro, pero si yo quisiera esto a las 7, entonces tengo que llegar a la sexta fila, perdón, a la octava fila, porque si se van dando cuenta, ese exponente aparece en cada una de las filas. Esta viene a ser como la fila 0, la fila 1, la fila 2 y la fila 3, ¿ya? Para hacerlo coincidir con el exponente que está en el binomio. Si yo quisiera el binomio elevado a 7, mirar cuáles son sus coeficientes, tendría que llegar hasta la fila 7, ya partiendo desde 0. ¿Ok? No lo vamos a necesitar nosotros, pero lo vamos a necesitar solo hasta el 3. ¿Ok? Para llegar a la fila 3, tiene estos coeficientes: 1, 3, 3, 1, que es el triángulo de Pascal hasta aquí nomás. ¿Ya? Pero es más potente de lo que vamos a usar. Podríamos encontrar hasta la fila 7, si quisiéramos. ¿Ya? Ahora, eh, ¿qué pasa con las letras? Porque esto solamente es mirar los numeritos que van adelante. Pero ¿qué pasa con el A y el B? ¿Ya? El A y el B forman como una serie de potencias, como una lista de potencias. El A tiene la potencia máxima, por ejemplo, y va bajando. Pasa del A al cubo al A cuadrado, después del A cuadrado al A a la 1, y después no está el A, porque tiene el A elevado a 0. ¿Ya? Y el A elevado a 0 da 1, por eso es que desaparece. ¿Ya? Y el B, el segundo término, va al revés. Como que acá al final está elevado a 3, después va a elevado a 2, antes va al elevado a 1, y aquí el elevado a 0. ¿Sí? Entonces, en realidad, yo podría encontrar
cualquier binomio elevado a cualquier cosa siguiendo siguiendo esta regla del triángulo de Pascal. Por ejemplo, se los voy a mostrar con el a elevado a 4. Se los voy a mostrar con el a elevado a 4. Justo acá en el dibujo del triángulo de Pascal, yo hice la fila 4, ¿ya? La que tiene los otros numeritos. Entonces, cuando yo desarrollo un a más b a la cuarta, es 1, más 4, más 6, más 4. Ay, no, quería hacerlo así. Perdón, lo hice al revés. Estoy pensando en dejar espacio para después. Ahí, más 4, más 6, más 4 de nuevo, más 1. ¿Ya? ¿Quién es el primer término? El a. ¿Cuál es el máximo exponente? 4. Entonces aquí voy a poner un a a la cuarta, un a al cubo, un a al cuadrado, un a, y aquí va el a a la 0. Así que ese ni siquiera lo escribo. ¿Ya? ¿Y quién es el segundo término? El b. ¿Y a cuánto está elevado? A 4. Entonces aquí va un b a la 4, un b al cubo, un b cuadrado, un b, y acá al principio va un b a la 0, y ese no se ve. ¿Ya? Y listo, y ahí tengo mi desarrollo del binomio a la cuarta, si yo quisiera. ¿Ya? Entonces, la verdad es que haciendo el triángulo de Pascal, estos numeritos salen gratis, ¿ya? Y el desarrollo queda listo. ¿Ok? Si quisiera con exponentes más altos, entonces tengo que seguir con filas del triángulo de Pascal. ¿Ok? Tendría que llegar a las filas superiores, inferiores en realidad, van hacia abajo. ¿Ya? Útil la técnica porque si lo hago, no sé, si a mí me piden calcular al revés, voy a hacer 1 al cubo, ya como el que aparece antes, pero voy a cambiar las letras por otras expresiones. ¿Qué pasa si me piden hacer 2x más 3? Todo eso al cubo. Y me piden desarrollarlo. Voy a seguir la misma idea. Los coeficientes del triángulo de Pascal en la fila 3 son, esta es la fila 3, son el 1, 3, 3, 1. Y los voy a poner, tal cual como me dice el triángulo de Pascal. 1, 3, 3, 1. Entonces ahora yo digo, ¿quién es el primer elemento? El primer término, el 2x. ¿Cuál es la máxima potencia? 3. Entonces tiene que aparecer elevado a 3, elevado a 2, elevado a 1 y elevado a 0. Entonces al final no lo pongo. ¿Y quién es el segundo término? El 3. Entonces lo escribo. ¿Cuál es la máxima potencia? El 3. Y ahora voy al revés. Voy partiendo desde el final, voy anotando los exponentes en reversa. ¿Ya? 3 a la 3, 3 a la 2, 3 a la 1, 3 a la 0, que ahí desaparece. ¿Ya? Y ahora puedo calcularlo. Como esto me quedó una expresión un poquito estéticamente más complicada, los voy calculando. Aquí aplico potencia. Como es 2 por x, le aplico el exponente 3, me queda el 2 a la 3, que es 8, y el x al cubo. Ya, en el otro lo mismo. Tengo un 3, ahora me queda 2 a la x al cuadrado, 2 por x al cuadrado es 4x cuadrado, y lo multiplico por el otro 3. Después me queda 3 por 2x por 3 al cuadrado, que es 9, y en el último es 3 al cubo, que es 27. Entonces ya puedo amononar todo esto de manera más sencilla. 3 por 3, 9, por 4, 36. Aquí me quedaría 6 por 9, 54. Y el 27. Y ahí tengo el desarrollo completo. ¿Ok? Entonces sirve esta misma técnica para hacer los desarrollos, pero utilizando los mismos coeficientes, pero para términos distintos. ¿Qué pasa si me cambian los términos? ¿Ya? Y el último detalle, el último detalle, es qué pasa si es que hay un menos. ¿Ya? Si es que hay un menos, los signos se van intercalando.
¿Ya? Por ejemplo, voy a anotarlo con otro color para que se note mejor. Si hubiese estado un menos acá, en cualquiera de los binomios, al cubo, al cuadrado, a lo que sea, se van intercalando los signos. Entonces el primero es positivo, después viene un negativo. El que viene después es positivo, entonces el último es negativo. ¿Ya? Lo intercalo, lo puedo ver al final mejor. Primero positivo, después negativo, después el siguiente positivo y el otro negativo. Eso hubiera pasado si yo pongo un menos. ¿Ya? Se intercalan partiendo desde un positivo. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? ¿No? Ya. Eso es lo que sucede con entonces los binomios que están elevados a una potencia. ¿Ya? Y hay un tipo especial de factorización, de desarrollo también que nos interesa. Ay, no quería hacer esto. A ver. Uno especial que a nosotros nos interesa, que es el suma por diferencia, que también es bastante útil. ¿Ya? En la fila que está al medio, aparece qué pasa si yo multiplico un binomio que se está sumando por un binomio que se está restando. Usted lo va a multiplicar todos con todos, se cancelan dos términos y me quedan solamente los cuadrados restándose. ¿Ya? Ese es súper útil, tanto en ese sentido, si es que yo quiero desarrollar los términos o si quiero factorizarlos. ¿Okay? En cualquiera de los dos. Entonces, entendiendo ese suma por diferencia, es que podemos realizar el otro ejercicio que teníamos de raíces, que estaba acá, que estaba acá. Vamos a ver un poco la pizarra. Ahí. ¿Qué pasa si yo me topo con una expresión así, que tengo que calcular la multiplicación entre estas raíces? Yo justo me fijo que en una hay un binomio que se está sumando y hay un binomio que se está restando. Entonces, si yo pudiera multiplicar esos binomios, sería fantástico. ¿Ya? ¿Puedo juntar este producto en una única raíz? Sí, es una de las propiedades de las raíces. Puedo dejar todo esto en una única raíz. Aquí en el paso anterior están separadas, puedo dejarlas juntas, los términos que están adentro. Y adentro me queda 5 raíz de 2 más 7 por 5 raíz de 2 menos 7. ¿Ok? Y ahí se armó un suma por diferencia. Entonces, ¿cuál es el resultado de un suma por diferencia? Es el primer término, que era el 5 raíz de 2 al cuadrado, menos el segundo término, que era un 7 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, mantengo la raíz. ¿Sí? Ahora hago el cálculo del cuadrado. Como es potencia, como es exponente, se reparte en cada uno. Me queda 5 al cuadrado, que es 25, y el raíz de 2 al cuadrado. Ese raíz de 2 al cuadrado es lo mismo que hacer 2 elevado a 2 medios. ¿Ya? Así que todo eso se simplifica y me queda simplemente el 2. ¿Ya? Entonces, 25, ese pedazo me queda 25 por 2. ¿Ya? La raíz con el cuadrado como que se cancelan, porque es lo mismo que hacer 2 medios, ¿ya? En el exponente. Y por otro lado tengo el 49, menos 49. Entonces todo este resultado es raíz de 25 por 2, que es 50, le resto 49, es raíz de 1, y un número que elevado al cuadrado me dé 1 es el mismo 1. Así que da 1. ¿Ok? Toda esa multiplicación que estaba ahí, en realidad era una manera exótica de escribir el 1. ¿Ok? Ese estilo de ejercicio es importante, ¿ya? Cuando ya empezamos a mezclar los términos y hay que saberse estas manipulaciones aritméticas que son importantes. ¿Alguna duda hasta acá, antes de pasar al último? Profe, Cuénteme. yo tengo una duda ahí en ese ejercicio que Ujú. siempre he pensado que si tengo el 7 elevado a 2, yo no Ujú. lo puedo sacar de la raíz. No, si es que tiene un No, menos. porque está con... Ya. Ese menos es el que prohíbe que tú le apliques la raíz directamente. Porque Ok. si tú trataras de aplicarlo directamente y trataras de hacer eso, por ejemplo, eso es falso, porque la raíz no se reparte en la resta.
¿Ya? Ya. Ahí estaría aplicado directamente, pero la resta no me lo permite. ¿Ok? Eso es importante. ¿Y el 25 sí? Aquí ¿O el también? 25 sí, porque, o sea, tiene el mismo problema. No le puedes hacer raíz de 25 directamente. ¿Sí? Porque Ya, también está separado por esa resta. ya. ¿Ok? Es la misma situación, solo que en el otro sumando. Ujú. Las Vale. raíces no quiebran restas. Eso es súper importante, ¿ya? No puedo hacer eso. No se la puedo aplicar directamente al número parcial que está puesto ahí. Ujú. Sí para los productos. Ya, por ejemplo, acá en una parte del ejercicio hicimos 5 raíz de 2 elevado al cuadrado. Ese cuadrado sí lo puedo repartir si es que es producto. Es 5 al cuadrado por la raíz de 2 al cuadrado. Ahí sí, porque es producto. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya, último ejercicio, antes de terminar. A ver, ¿dónde está? Me va a costar encontrarlo. Este. Último ejercicio. Hay otros. Yo se los voy a publicar cuando sea necesario, los vamos a revisar, pero hasta acá me voy tranquilo con lo que hemos visto hasta acá y que lo entendamos bien. ¿Qué pasa si yo me enfrento a un ejercicio como este? ¿Ya? Acá eh, es complicado porque tengo un número muy grande, este no lo puedo separar, por lo que le decía a su compañera, no puedo hacer raíz de 7 menos raíz de 4 raíz de 3. Eso no lo puedo hacer. Entonces yo pienso toda esa raíz como si fuera un solo número. ¿Ya? Y a lo más, como está enfrentado a un paréntesis, y aquí tengo una suma entre 2 y raíz de 3, yo podría hacer ese número y multiplicarlo para adentro. ¿Ya? Y me va a quedar gigante, nomás. Me va a quedar 2 por la raíz grande, más raíz de 3 por la raíz grande. Y como que no se puede hacer nada más. ¿Ya? No hay... eh, podría dejarlo escrito en una sola raíz, pero como que esto no se va reduciendo. Eso es lo que está pasando, que no veo una reducción, como que se me va ampliando el ejercicio. Entonces muchas veces hay trucos súper malditos que se pueden hacer con las raíces. ¿Ya? Uno de esos trucos es el siguiente. Vicente, ¿tú tienes una duda? Sí, o sea, era que primero resolver la raíz de afuera. Me Eh, refiero tra- a que reducir la raíz de afuera y después multiplicarla por el binomio. claro, vamos a trabajar la raíz que está afuera, pero fíjate que ni siquiera vamos a tocar la raíz que está afuera. Esa raíz, porque esa raíz no puede entrar a la resta, no la puedo repartir en la resta. Entonces, como que esa raíz está bloqueada todavía, no la puedo aplicar. Mm. ¿Ya? Lo que sí uno puede ver es que lo de adentro lo voy a manipular de una manera súper particular. ¿Ya? Y es que el siete que aparece ahí, yo lo voy a separar en 4 más 3. Eso va a ser lo primero que voy a hacer. Lo voy a separar así, 4 más 3. Y el menos 4 raíz de 3 lo dejo igual. ¿Para qué? Porque al medio, ese 4 raíz de 3, yo lo voy a simular como si fuera el doble producto de un raíz de 3 por algo. Diego, ¿tú tienes una pregunta? Sí, profe, ¿no se puede elevar todo al cuadrado? Toda la ecuación. No, porque no es una ecuación. Ah, ¿Te fijas? Si este ejercicio hubiera estado en forma de ecuación, no sé, aquí al otro lado, una cosa de este estilo, claro, tú tienes ahí la capacidad de elevar al cuadrado porque es una ecuación. Entonces tú quieres ya, ok. manipular eso. En cambio, si no es ecuación y tú elevas al cuadrado, estás escribiendo otro número, que Ya, no es el que quiero calcular. ¿Está bien? sí, Súper. Entonces, este trucazo que yo les voy a mostrar y que vamos a empezar a aprender a usarlo, es mirar estos términos y que en el término central, este que escribí como 4 raíz de 3, yo lo voy a escribir como 2 por raíz de 3 y por otro número que me dé 4. Ese número es 2. ¿Ok? Y es más, lo voy a escribir incluso al revés. Voy a hacer 2 por 2 por raíz de 3. ¿Ya? Entonces, esto vendría siendo el doble
de 2 por raíz de 3. Raíz de 3. El doble de 2 por raíz de 3. ¿Y por qué lo estoy pensando así? Porque ese 2 es como un primer término, ese raíz de 3 es otro término, y justo aparecen aquí al cuadrado. El 2 al cuadrado es 4, y el raíz de 3 al cuadrado es 3. Entonces, esa raíz que aparece acá gigante, que no podía utilizar antes, lo que está dentro es un 2 al cuadrado, un doble producto del 2 por raíz de 3 y el raíz de 3 al cuadrado. Y eso tiene la forma del cuadrado de binomio. ¿Ya? El a más b cuadrado es el primero al cuadrado. Vamos a ponerlo con menos, perdón. Aquí es con menos. Es el primero al cuadrado, el doble producto de ambos y el segundo al cuadrado. ¿Ya? Aquí, como hay un menos entre medio, le pongo signo menos acá. Van intercalados. Más, menos, más. ¿Ya? Entonces lo logré escribir así, donde el primer término sería el 2, el segundo término sería el raíz de 3, ¿sí? Y al medio tengo el doble producto de ambos. Entonces todo lo que está adentro de la raíz es 2 menos raíz de 3, todo eso al cuadrado. ¿Ok? Y lo que está adelante no cambia. 2 más raíz de 3. ¿Ya? Y la gracia es que la raíz con ese cuadrado, bueno, es lo mismo que haber escrito el 2 menos raíz de 3 elevado a 2 medios. Así que se cancelan, se van. ¿Ya? Y me queda simplemente el 2 más raíz de 3 que estaba adelante. Ahora aquí, ya ahora todo aparece sin raíz. 2 menos raíz de 3. ¿Sí? Y me quedó un suma por diferencia. Entonces el resultado es 2 al cuadrado menos raíz de 3 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, raíz de 3 al cuadrado es 3, y eso me da 1. Y ese es el resultado final. ¿Ok? Pero pasó por un trucazo gigante, que fue darse cuenta cómo pasar esa expresión a los tres sumandos que hacen el cuadrado de binomio. ¿Ya? A veces se puede, a veces no. ¿Ya? Este está hecho para que se pueda. ¿Ok? No es fácil que a uno se le ocurra, pero con el tiempo debería suceder. Diego. Profe, ¿cómo eliminó la raíz? ¿Puede Porque explicarlo? el que quedó adentro, que era el 2 menos raíz de 3 al cuadrado, ¿sí? Ese cuadrado es el numerador al elevarlo a... Uy, perdón, se me está botando la batería. Un poco. Ahora sí. Ese elevar al cuadrado que está dentro de la raíz, yo lo puedo pensar como un numerador, y el índice de la raíz, que es cuadrado, es raíz cuadrada, es el denominador. Ah, Entonces, entre esos dos se cancelan. Ya no hay raíz y ya no hay cuadrado. Y me queda solo el 2 menos raíz de 3. ¿Está ya, bien? gracias. Eso. Sí. ¿Hay alguna otra duda, muchachos? Antes de ver Sí, el tema profe. de... Eh, si lo entiendo bien, lo que hizo se llama factorización, ¿verdad? Es como Claro, que claro. Hizo factorizó una los números de una factorización. forma conveniente. Conveniente, Pero, claro. ¿de dónde sacó ese raíz cuadrada de 3? No. Es que estaba Eso al da 1, principio. ¿verdad? Es que estaba al Sí. principio, y ese 3 que descompuse acá arriba, ese 3 lo escribí como raíz de 3 al cuadrado. Y eso debería quedar igual. Se cancela, sí. Claro, eso. Ahora, es un artilugio. Esperen un poquito que voy a ver el tema de la lista mientras yo les cuento eso. Es un artilugio súper macabro, ¿ya? Porque al final, pucha, es súper distinto a como estaba escrito originalmente, ¿ya? Y eso hay que practicarlo, montones, ¿ya? Por ende, lo que vamos a hacer en la próxima clase es seguir practicando esto, ver otros ejemplos y pasar al otro contenido que tiene relación con estas raíces, ¿ya? ¿Está bien, muchachos? Gracias. Lo Eso tengo. sería por hoy día, ¿ya? No les quiero quitar más tiempo, ya estoy medio pasado, ¿ya? Que estén muy bien. Hoy día todo el material entonces que les prometí va a estar subido a la plataforma, a Aula, y así que estén atentos a los avisos que les dé hoy, ¿ya?
Que estén súper, muchachos. Nos profe. vemos. Chao, Gracias, profe. profe. Profe, Chao. Gracias. profe.